Un saludo a todos nuestros amigos en las redes sociales. Antes de empezar este programa queremos pedirle favor de suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Nuestro tema de hoy es la corrupción en nuestro país. Corrupción es uno de los problemas más graves que afecta al pueblo dominicano al día de hoy. Por culpa de la corrupción perdemos todos los años miles de millones de pesos que son sustraídos por politiqueros corruptos e ineficaces en complicidad con el alto empresariado de la nación. Cuando en un país las políticas públicas se dictan en base a la corrupción, se favorece a minorías perjudicando a las grandes mayorías nacionales. Ahí está los graves déficits presupuestarios que tenemos. Ahí está también el asunto de la tremenda deuda externa que el país ha contraído, que ya pasa de los 50.000 millones de dólares, un 72% del Producto Bruto Interno, dinero que no se sabe dónde fue a parar, pero que está en los bolsillos de estos individuos que salieron de jurunelas, de favelas, de barrios, de estos empresarios inescrupulosos, alterando presupuestos de obras de construcción, sobrevaluando también gastos, usando muchísima politiquería, empleando gente innecesaria, financiándose campañas, en fin. Eso es lo que no ha traído la corrupción al pueblo dominicano. La falta de controles internos tiene mucho que ver con esta grave crisis de la corrupción. La Contraloría General de la República nunca ha servido, nunca ha tenido verdaderos contralores con equipos de trabajo, con tecnología, con recursos para evitar el robo, el saqueo que ha sido víctima de la nación. Tampoco la Cámara de Cuentas ha servido para nada. Actúa como un organismo fiscalizador que va luego de los controles internos, que cuando viene a emitir un informe o es muy tarde o es viciado. Así no hay forma de que nosotros podamos echar hacia adelante. Las Naciones Unidas emitieron una declaración diciendo que la corrupción es un delito de lesa humanidad, que no tiene fronteras y que no prescribe nunca. Las resoluciones que emiten las Naciones Unidas son vinculantes a todos los países que forman parte de ella, entre los cuales estamos nosotros. Por lo cual algún día se podrá someter ante los tribunales, condenar a todo este bandidaje politiquero y empresarial que ha desfalcado nuestra nación y proceder a embargar, a recuperar todas esas cuentas bancarias, todos esos activos, todos esos bienes que han sido saqueados y robados al pueblo dominicano. Joaquín Balaguer, en el año de 1986, inició un proceso de persecución contra la corrupción de su época. Nosotros, que trabajamos junto al presidente Balaguer en esa época, fuimos testigos como todos los lunes el director de presupuesto de entonces hacía referencia, leía los desfalcos, los robos que se habían hecho, los cuales, comparados con hoy, son cosas de niños. Resultado, Joaquín Balaguer metió preso al pasado presidente de la República, al pasado secretario de las Fuerzas Armadas, al pasado secretario administrativo de la presidencia y a varios de los empresarios más prominentes de su época, estableciendo controles internos y creando un precepto de que no se podía robar en el gobierno. Pero, cosa del destino, 10 años más tarde, Joaquín Balaguer sale del poder, llega Leonel Fernández junto a Danilo Medina y empezó el desastre. Empezó la cadena de corruptela, de corrupción, de diabluras que han arruinado nuestra nación, que nos ha costado carísimo todas esas obras que se hicieron, empezando por aquel metro, los elevados, a sobreprecios abusivos, el robo de Sanssouci que pasó a manos privadas también, un traslado de la Marina que se hizo por allá lejísimo, todo lo que se hizo por la OISOE, un escándalo, los tucanos, en fin, una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Que están ahí, que se le ha dado, como dicen, un baño con pasta. Aquí no ha caído preso nadie. Las cabezas de la corrupción, los pasados presidentes,
los grandes empresarios, los ministros, grandes funcionarios politiqueros de la nación no han caído presos. Ahí hay gente que pasó por el Banco Central, que pasó por el Banco de Reserva, que pasó por el Ministerio de Hacienda, gente que pasó por obras públicas, que acabaron con esta nación, hicieron de todo. Ahora bien, esos recursos que han sido robados, que han sido saqueados, no cayeron del cielo. Los hemos pagado los dominicanos en impuestos regresivos, abusivos al consumo. Y lo estamos pagando. Cada año aquí hay que destinar una suma ya escandalosa, tremenda, para pago de capital y de intereses de una deuda que tiene como objetivo la corrupción, que fue a parar a los bolsillos de individuos que salieron de patios, de juroneras, unos desbaratados, ahora reciben fortunas de 30, 40, 15, 20 mil millones de pesos, accionistas de bancos, de supermercados, de tiendas, de empresas, de las compañías que venden, que importan combustible, en fin, son los dueños de todo. ¿A costa de quién? A costa del pobre pueblo dominicano. 8, casi 9 meses de gobierno, han hecho 2 operativos, hasta le han puesto nombres espectaculares, cogiendo gente preso a las 5 de la mañana, pero ¿a quién han tomado preso? A funcionarios de tercera y cuarta categoría. ¿Por qué? Porque los de arriba, los jefes de la corrupción, están ligados a un empresariado que hoy en día está en el poder, que hoy es el gobierno. En el Palacio hay uno que participó como socio del procurador anterior en el escándalo ese de corrupción de construcción de la nueva cárcel de la Victoria. Imagínese usted. Entonces así no se puede. Hay muchísimas presiones sobre ese personal que está en la Contraloría, que también fue parte de la corruptela del PLD. Unos son danilistas, otros son leonelistas, haciendo aguaje y cosas a la gente. Ahora le toman preso al jefe del cuerpo ayudante, muy bien preso, por cierto. Un individuo que no puede justificar todo el dinero que tiene, todas las viviendas, solares, plantas de procesamiento, en fin, de todo. Pero ese no es el único. Por encima de él hay gente de mucho más nivel que está suelta. Fíjense en el caso de Odebrecht. Un grupito someten y al final hasta lo van a descargar. Expediente mal elaborado. La misma procuradora dijo cuando era juez de la Suprema que ese expediente no servía. Terminarán quizá condenando a los jueces, digo yo, para condenar a alguien. Entonces así no se puede. Odebrecht, el escándalo más grande de este país. Una oficina internacional en la cual su propietario fue condenado a 20 años de cárcel en Brasil y tuvo que negociar, que tenía sus oficinas aquí en la República Dominicana, porque era el centro más grande de corrupción que había en América Latina. Un cuento de que iban a pagar una suma de dinero, en fin, le han pagado muchísimo dinero, han seguido trabajando y ha seguido la corrupción. Punta Catalina, el desfalco más grande que ha sufrido este país. Se habla de más de 3.000 millones de dólares robados, un tremendo daño ambiental, lo mismo también. ¿Dónde está el administrador de esa empresa? ¿Dónde está? Ni los medios, no está ninguno. Se formó una comisión de notables que dijo que todo estaba muy bien, lo cual ha resultado ser falso. Entonces así no se puede. Otro escándalo también que ha estado recientemente a la palestra es la cancelación del contrato de la AAA. En manos esa empresa nada más y nada menos que de Ángel Rondón, el mismo hombre de Odebrecht. Pero ese contrato que tiene 20 años, hecho en los gobiernos de Hipólito Mejía, donde pasaron varios presidentes, directores de la casa, establece que el 90% de los cobros de la empresa son para ellos, dejándole solamente a la caja un 10%. Y de lo que la caja cobraba en sus oficinas particulares, había que darle entonces el 15% también a esa empresa. Oigan, qué barbaridad, qué vagabundería. Y ese dueño de esa empresa, que tiene senadores, diputados, que se dicen que eran la gente del maletín, que sigue construyendo, tiene muchísimas empresas y tiene contrato y tiene de todo. Entonces imagínese usted, ¿para dónde nosotros vamos así? Otro caso también que hemos visto. No se está persiguiendo la corrupción de Leonel Fernández. Solamente los corruptos de Danilo, claro.
esas tres figuras que están al frente del sector de la Procuraduría son leonistas, trabajaron con él. La procuradora, amiga íntima de la mano derecha de la principal alcancía de Lionel, y los otros dos culpables de muchísimos descargos que se dieron y vagabundería con eso mismo, Díaz Rúa, el gato, toda esa gente, el gato Félix que participaron, hay muchísimas cosas. Entonces, así no se puede. Mientras no se elimine la corrupción de cuajo, este país no se desarrolla, no avanza. Otro caso también que vemos, el antiguo Procurador General de la República, que violando las leyes de compras y contratación, era el suplidor de todos los bienes y servicios que usaba la Contraloría, pero también está metido en un lío junto a un importante secretario actual de la presidencia, Lisandro Magarrulla, está metido en el lío de la construcción también de la famosa cárcel de la Victoria, que se dice que ahí hay 2 o 3 mil millones de pesos más perdidos. O sea, otro escándalo, otro desorden también. Entonces, los altos funcionarios de los gobiernos pasados, de los últimos 4 gobiernos, 5 que ha habido, del 96 para acá, ¿dónde están? ¿Cuáles están presos? No, gente de tercera y cuarta categoría. ¿Dónde están los escándalos de turismo? Los escándalos de los hospitales. Ese hospital de Santiago que se perdió la cuenta. Ese Luis Eduardo Aibar, el Morgan. Los trabajos que hicieron en la universidad, los supertucanos. Todo eso es corrupción. ¿Y dónde está eso? Nada. Cuento, aguaje. Hacen un allanamiento un día a las 6 de la mañana. Se llevan a gente de tercera y cuarta categoría. Pero los verdaderos jefes no están presos en Brasil, están presos. 2 presidentes, 3 destituidos. Los 2 principales empresarios, funcionarios militares, funcionarios judiciales, líderes de partidos presos por corrupción. Pero en Brasil hay una justicia independiente. Aquí la justicia es un apéndice del PLD. Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, miembro del PLD, de su comité central, funcionario, que hacía campaña, le hacía campaña a Danilo, campaña al senador de San Cristóbal, que metido también en el lío de Odebrecht. Imagínense quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién nombró a todos esos jueces, esos fiscales de carrera que se inventaron ahí? Así no se puede. Señores, la corrupción tiene que ser eliminada de cuajo para que este país se pueda desarrollar. Para que las políticas públicas se dicten en base a los mejores intereses de la nación, no a intereses de grupos particulares. Una de las grandes enseñanzas de nuestro líder histórico, el presidente Joaquín Balaguer, fue esa, que la política de un país se formulaba en base a los mejores intereses y no a grupitos particulares como ocurre ahora. Esa corrupción que tiene años aquí, en base a tráfico de influencias, en base a compras sobrevaluadas, en base a presupuestos adulterados. Imagínense usted que aquí 1 kilómetro de carretera de montaña cuesta 5 y 6 millones de dólares. En Estados Unidos cuesta $500,000 nada más. Todo eso es elevado, toda esa carretera de Constanza, Guarabito, esa vía del este, todas esas diabluras que se han hecho aquí han sido en base al robo descarado de los impuestos regresivos y abusivos que pagamos los dominicanos. Ahora bien, hasta que este país no escoja autoridades honestas, capaces, nacionalistas, que piensen en un verdadero programa de nación, vamos a estar siendo víctimas de políticos, politiqueros más bien, y de empresarios corruptos y malversadores de fondos. Hace falta un nuevo gobierno integrado por una nueva clase política que reemplace a estos politiqueros ineptos, corruptos, incapacitados, que junto a empresarios voraces, neoliberales, neocolonizadores, han defalcado a la nación dominicana y la han sumido en un mar de corrupción tan grande que hoy en día presentamos la más grave crisis moral, institucional, política, social y económica de toda la historia de nuestra nación. Los dominicanos merecemos vivir en un país desarrollado, con calidad de vida, con seguridad, con orden, con respeto a los bienes y a las vidas de sus ciudadanos. Y eso está ahí.
Otros países lo han hecho. ¿Pero por qué? Porque no aceptan la corrupción, porque sus clases políticas son honestas y son capacitadas. Es una tarea de las próximas elecciones, cuando se celebren en 2024, cuidado si antes, que el país escoja a dominicanos capaces, honestos y nacionalistas para que podamos salir adelante. Finalmente, volvemos a pedirle que se sumen a nuestro canal, que se suscriban para que podamos ir mejorando nuestras presentaciones, tanto de contenido como en la parte técnica. Muchas gracias.